Muchas gracias, Elsa. Y sí, eh, miembro oficial de la Iglesia de la Voz, aunque esté donde quiera que esté. Bien, ¿qué le parece si oramos antes de comenzar? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por la vida, gracias por la salud. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que ha hecho por nosotros, Señor. Muchísimas gracias por lo que usted está dispuesto de hacer en nosotros y con nosotros, Señor. Le pedimos que lo que vayamos a aprender ahora no sean solo palabras, sino principios de vida que transformen nuestra vida y que nos ayuden a formar una nueva mente que sea guiada y dirigida por su espíritu para que podamos tener todo lo necesario para poder salir victoriosos conforme a la victoria que ya usted ganó por nosotros. Bendíganos hoy, mañana y siempre, y gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en la lectura bíblica leímos el final de lo que vamos a ver en el día de hoy. Y es la historia de Jairo y su hija, y la parte bien conocida que es cuando Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Sin embargo, en el libro de Marcos, en el capítulo 5, es donde se encuentra no solamente la historia de Jairo y su hija, sino tres historias, las cuales si usted las lee, no hacen mucho sentido porque Marco la puso junta, pero en las tres se habla como quien dice la misma idea y nos dan los mismos tips, consejos, principios, como usted le quiera decir, para poder tener la mente que llegó a tener el primero de las tres historias. Y usted va a decir ¿qué? Y pues eso es lo que vamos a ver en el día de hoy y pues listos, comencemos. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, el primer relato que habla Marcos se encuentra en los versículos 1 al 13 y es lo que se conoce como el encuentro entre Jesús y le hemos llamado Legión, porque cuando le preguntaron cómo se llamaba, pues ese fue el nombre que dio el demonio representante de todos los demonios que tenía y que vivían en ese señor. La segunda historia es la de la mujer con el flujo y se encuentra en los versículos 24 al versículo 34. Y al final, algo interesante. Primero, el nombre del hombre lo dice el vocero de los demonios y dice que su nombre es Legión porque son muchos. En la mujer con flujo no tiene nombre, no se sabe el nombre de esta mujer porque no aparece en la Biblia. Y el tercero sale el nombre y se llama Jairo y él está tratando de buscar que Jesús llegue a tiempo para sanar a su hija y entonces se para el juego cuando la mujer con flujo le daña el orden y la organización que tenía Jairo en su mente y pues si quiere el chisme completo lea Marcos 5 completo. Número 1. El encuentro entre el endemoniado y Jesús, dice Marcos, que él salió corriendo y se le arrodilló a Jesús. Y los demonios le decían, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? El endemoniado salió corriendo y se arrodilló. Bien, pero me quiero enfocar en el resto de lo que vamos a ver, en las dos otras historias, que es la de la mujer con flujo y Jairo. Número 1, la mujer con flujo no se le dice el nombre que ella tiene. Número 2, se dice que ella tiene flujo hacía 12 años. Para nosotros ahora hay que remontarse en el contexto de una mujer con flujo en la época de Jesús. Para los israelitas, judíos, una mujer cuando estaba en su ciclo menstrual o tenía flujo de sangre era inmunda. No solamente era mujer, sino que era inmunda. Todo lo que tocaba quedaba inmundo. No podía ir al templo. O sea, la mujer había vivido 12 años de soledad, no solamente de soledad, sino que también dice que todo el dinero que tenía lo gastó en doctores que le hicieron peor que bien. La belleza es que ella tiene la autoestima de una persona que ha vivido en soledad. Las emociones de ella la llevan a tomar una decisión en base a su experiencia de vida. Y la decisión fue, yo no voy a ir hacia él directo, yo solo voy a tocar el borde de su manto, que es como lo que le está colgando en el manto, que tenían que usarlo judíos en ese tiempo. Si usted le va a entender que como unas tiritas, dicen una gente que tenían que usar los judíos
pero el punto es como lo más pequeño que yo pueda llegar y tocarle, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ella sabe que al tocar a Jesús en público, pues todo el mundo lo va a ver como que, oh, lo tocó una mujer inmunda, va a quedar inmundo. La belleza es que Jesús durante toda la historia tocaba a personas intocables. Pero el punto está en el momento en que ella toca a Jesús, entonces él dice, salió poder de mí quien me ha tocado. Había una multitud, un montón de gente, no se fue desapercibida la mujer. Y entonces viene lo que vamos a estudiar ahora. Y es, cuando ella toca a Jesús, ella se siente la salud y dice que siente que se le cerró su flujo, que como que cobró vida. Y entonces lo que ella nunca esperó fue que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y ella entonces automáticamente en su cerebro empieza a reaccionar de manera emotiva y su mente empieza a inundarse con miedo. El miedo que hablan ahí es el mismo miedo que Jesús le dice a Jairo que no tema. Así que hay que entender qué miedo es este. Y la palabra en el original para ese miedo es fobeo. Y el miedo es algo como que uno agarra miedo o se alarma. Y una cosa interesante es que en la definición de este miedo es que uno le da el deseo de salir corriendo y a uno le da el deseo de no quedarse donde está. Y dice que muchas veces por sentimientos de sentirse inadecuado. La mujer empezó a sentir esa emoción, que es algo automático que vamos a ver más adelante. Y justo en el momento cuando empiezan a inundarse su mente con ese miedo, que dice que hasta están temblando, Jesús la encuentra porque ella dice, so fui yo. Entonces Jesús le dice, hija, pon atención a esto, más adelante van a ver por qué. En toda la historia del Nuevo Testamento, a la única persona que Jesús le dijo hija de manera directa y cara a cara, se puede decir, fue a esta mujer. Y en todos los relatos de todos los evangelios sale cuando Jesús le dijo hija, que era un término de cariño. A una mujer que tiene 12 años solitaria, que nadie se le puede acercar, que tiene que salirse de su casa, que dicen que tal vez si estaba casada tuvo que divorciarse del esposo, tuvo que vivir como quien dice fuera del templo, le dice hija. Esa palabra fue la que hizo el alto. ¿Qué alto? Vamos a ver más adelante. Uno, dos. Jairo ahora, la historia de Jairo, tiene el mismo orden que la mujer. Cuando Jairo está con Jesús, vienen y le dicen a Jairo, ya no, ya no molestes al maestro porque tu hija ya se murió. Cuando Jairo escucha la noticia, dice Marco que Jesús escucha lo que le dicen a Jairo y no deja que Jairo ni siquiera diga nada, sino que le dice directamente un no enfático y luego le dice, no temas, cree solamente. O sea, no, y entonces temas, cree solamente. ¿Por qué a Jairo le dijo algo más fuerte para parar toda el caudal de emociones que se iban a hacer de manera automática? Y a ella le dio una palabra de cariño que es hija, porque Dios conoce cómo parar en inglés le dicen amígdala hijack, el secuestro mental que tienen las emociones sobre la razón. Cuando Jesús le dice a la mujer, hija, tu fe te ha hecho sana, y después le dice, vete y queda sana de tu azote, puso un alto al flujo de emociones que estaban por tomar control de su mente. Uno, dos. Cuando Jesús le dice a Jairo, antes de que él le diga algo, desde que escucha la información, no, no temas, cree solamente, le pone un alto al flujo de emociones que estaban atentando por tomar control de la mente de Jairo y al igual que de la mente de la mujer. Vamos a explicarlo de esta manera para que se entienda mejor. Todos estamos, vamos a decir, en un avión. Esto es una parábola, no va a creer que, o sea, pongan atención para que entiendan. Vamos a decir que todos estamos en un avión y todo ser humano tiene un paracaídas en la espalda. Cuando vemos un estímulo que prende nuestro sistema emocional en el cerebro, que mayormente está en el sistema límbico que se llama en el cerebro, pero tiene que ver con todas las redes del cerebro, todos,
indiscutiblemente, si usted es ser humano, todos nos brincamos del avión. Todo ser humano que nació de mujer y de hombre tiene sangre. Todo ser humano a estímulos emocionales va a reaccionar emocionalmente, aún sin entender qué el estímulo es. Muchas veces reaccionamos porque así funciona el cerebro. Así que en este avión todos tenemos un paracaídas y todos cuando vemos el estímulo reaccionamos. Y la reacción es que me brinco del avión. Todos. Sin embargo, la diferencia está en qué tanta fortaleza mental en cuanto al área racional yo tengo para abrir el paracaídas y no dejarme caer y explotarme abajo. Cuando Jesús viene donde la mujer y le dice, hija, con cariño, después de ella haber durado 12 años sin escuchar una palabra de cariño, sin una persona acercarse a ella, ya ella estaba cayendo del avión, ya ella se había tirado cuando él dijo, ¿quién me ha tocado? Ya la mente se le estaba inundando de pensamientos que estaban siendo guiados por la emoción del miedo, de, ay, Dios mío, me va a encontrar, ay, ¿qué me va a decir? Que ya ella estaba cayendo porque ya se había tirado del avión. Ahora, cuando Jesús le dice, hija, hizo un alto y hace que ella se enfoque en él, y al enfocarse en otra cosa, no en lo que ella estaba viviendo y sintiendo, su cerebro pudo hacer un switch. Al pararse, pudo hacer un switch y entonces ella pudo prender el paracaídas y no caer explotada. Lo mismo pasó con Jairo. Cuando Jesús le dice, no temas, la mente de Jairo, toda esa caída emocional que ella le estaba haciendo, pudo hacer un alto y hacer un switch y él pudo prender el paracaídas. Ahora, las emociones tienen un poder tan grande que determinan cómo vamos a vivir nuestro día a día. Nuestro comportamiento se determina por las emociones. El problema ha sido que aquí en el occidental o en el mundo occidental se ha convertido en la principal motivación de valores y acciones e incluso en creencias espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Hemos glorificado el caernos del avión sin usar el paracaídas y se nos ha hecho un hábito. ¿Cómo lo sabemos? Porque como todos caemos del avión, nos damos cuenta después que estamos explotados en el piso. Ay, yo no hubiera hecho eso. ¿Por qué no hubiera hecho eso? No prendiste el paracaídas. ¿Qué es el paracaídas? El paracaídas es lo que hace que las emociones rindan cuentas a la facultad de razón y voluntad. Dios creó un ser completo que necesita un balance. Somos seres emotivos. Usted va a reaccionar emotivamente ante los estímulos aún sin usted darse cuenta. El punto está en qué tan fuerte está el paracaídas y qué tan fuerte y qué tan unido usted está a la reacción de la reacción. Me explico. La reacción de tirarme del avión, normal. Ahora, ¿qué tan fuerte tengo la mente en cuanto a mi facultad de razonar y de tener voluntad para aprender el paracaídas? Eso es un punto aparte. Y no es que, como yo soy cristiano, ya yo no voy a tirarme del avión, yo siempre me voy a mantener en el avión. Eso no es verdad. Porque dice, yo lo quiero que lo guardes del mundo, pero no lo va a sacar del mundo porque Dios no creó así. Entonces, Jesús en estas dos historias demuestra el punto clave para el manejo de las emociones, para que no tengamos que caernos estrellados. Y es un alto para entonces pensar. Alto, no te dejes llevar en el hoyo negro. Alto, muy bien. ¿Cómo entonces prendo yo el paracaídas cuando ya me tiré del avión si es imposible no tirarme del avión? Muy bien. Algo interesante es que a los que les gusta ciencia aquí le puse esto, y es que cuando no abrimos el paracaídas a tiempo, el problema que va a pasar mentalmente no es algo simplemente en el momento. Por eso Jesús no dejó que Jairo ni la mujer pasaran mucho tiempo dentro de ese estado de caída emocional que ellos tenían, sino que lo paró y lo cortó inmediatamente. ¿Por qué? Por un químico que se sale cuando estamos en momentos altamente emocionales. Algo interesante es que
En el momento que estaba viviendo la mujer del flujo y en el momento que estaba viviendo Jairo, los dos eran momentos traumáticos. Una mujer que tiene 12 años, que no puede estar entre la gente, que tenga que estar en una multitud y pararse en medio de la multitud y decir que ella hizo algo que no se debía de haber hecho, eso es un trauma que pues hasta una gente normal lo hubiera traumado. Y Jairo decirle que su hija, y creo que dice la Biblia que era la única, se había muerto y que él no llegó a tiempo porque Jesús se paró a curar a esta otra mujer, es un momento traumático. Entonces, en esos momentos fue imprescindible que Jesús le parara el flujo para que no se le segregara esto que vamos a ver, que segrega el cerebro de manera automática en estos momentos de alta tensión traumática o tensión emocional. Y es la norepinefrina, que también es conocida como noradrenalina. Y es una sustancia química cerebral que es conocida y una de sus funciones reconocidas es que es más conocida, o sea, lo han estudiado muy bien, y una de sus funciones es que ayuda a generar muchas de las reacciones fisiológicas de una respuesta de lucha o huida. Esta respuesta de lucha o huida es como cuando uno ve un estímulo, o salgo corriendo o me pongo a pelear. Casi siempre tiene que ver con el miedo. Dos, los científicos creen que este químico estimula la amígdala para promover la formación de recuerdos fuertes relacionados con eventos emocionales. ¿Qué quiere decir? Gracias a este químico se forma una memoria fuerte, la que luego hace que la persona tenga eh, en el sueño le dé pesadillas con lo que está pasando, se acuerde hasta el más mínimo detalle de lo que pasó y muchas veces no pueden ni siquiera sobresalir de ese trauma que tuvieron en ese momento emocional. Cuando esto ocurre, un evento que es particularmente intenso, imagínense tener que hablar en medio de una multitud o que te digan que tu hija se murió, tú de camino a sanarla. La actividad de la norepinefrina sube, así que la amígdala, que es como quien dice el centro del manejo del miedo, aumenta, se sobreestimula y causa que la memoria que se forma también sea particularmente intensa. ¿Qué quiere decir? Al Jesús parar en seco el caudal de emociones que esta mujer y este Jairo iba a tener, él paró la estimulación de la amígdala para que ninguno de los dos formara una amígdala, una memoria intensa de lo que pasó, sino que cambió cómo se iba a formar la memoria del evento. ¿Por qué? En cada lugar, en cada situación en la que Jesús está presente, es imposible que se forme un trauma negativo. Ahora, si usted no para la caída, cuando se tira del avión, va a haber un trauma negativo, como Jesús lo sabe. Él paraba en llano el proceso natural del cerebro para asegurarse que la memoria se formara como debía ser formada. Y eso fue lo que Jesús hizo con estas dos personas. Entonces, cuando le dice a Jairo, cree solamente, él está diciendo, persevera, no dejes, continúa, permanece, mantente como es y no te vuelvas diferente, que es la palabra solamente en el original, que es monón. Él está diciendo a Jairo, no te eches para atrás lo que ya estás creyendo, no te dejes llevar por la emoción, lo que ya tú sabes en tu mente que puede pasar. Y la palabra de creer, cree solamente. Y en realidad en el original Jesús no le dijo cree solamente, le dijo solo cree. Que primero le dijo no temas, solo cree. Él les dice confía, ten fe. Y me gusta que dice afirma lo que ya tú sabes. Involucra la creencia humana, pero va más allá porque involucra la revelación personal de Dios. Ya Jairo, en el transcurso del camino, el pare, se puede decir, que pasó con la mujer, le debe haber dado, lo debe haber persuadido de que Jesús tenía poder, aún de lo que él no creía. Entonces Jesús le está diciendo, párate,
Solamente sé persuadido en creer porque ya tuviste. Y entonces sigue adelante. Ahora, la creencia es vital, pero un encuentro personal con Cristo o una verdadera conexión con Él y su palabra es siempre necesario para poder creer. Y el creer es responsabilidad del hombre. Y al creer, entonces ese creer se transforma en fe. Y la fe es siempre solo por la palabra de Dios, porque es algo que Dios le da a aquellos que le creen. Ahora, mi responsabilidad es aprender a creer y creer. Y a través de ese proceso de creer, el Señor me otorga lo que se llama la fe, que sobrepasa el entendimiento. Y la belleza de esto es que eso es lo que ayuda a que el cerebro entonces se balancee. Algo interesante es que en el endemoniado, cuando el endemoniado se le van los demonios, dice que lo encontraron la gente del pueblo sentado y cuerdo. La palabra para cuerdo tiene unos significados que es muy interesante y es, en el original es sofroneo. Y lo interesante de esa palabra es que lo encontraron bien balanceado. Cuando Jesús le saca a los demonios, el hombre ya nada más no queda como él era antes, un hombre normal, no. A sacarle, su mente se volvió bien balanceada. Por eso, cuando la emoción de lo que le pasó, él va donde Jesús emocionado, le dice, yo me voy contigo. Y Jesús le dice, no, tú vas a ir y vas a predicar a tu casa y con los tuyos lo que pasó. Entonces Marco dice que él fue y predicó y la gente le creyó. Porque él entendió lo que Jesús le quiso decir de que no me vas a seguir, sino que me vas a dar a conocer, porque ya tenía su mente bien balanceada. No se dejó llevar por la emoción de que yo quiero estar con Jesús porque él fue que me sanó, yo quiero estar con Jesús. No, ya tenía su mente bien balanceada. Ya había podido aprender, a aprender. O sea, aprender de switch on and off su paracaídas, porque el paracaídas solo se prende en relación a qué tan fuerte es su creencia, a qué tan desarrollada está su mente, a qué tanta fe tiene en cuanto a su poder, porque la creencia, que es la responsabilidad del hombre, más la fe que da Dios, que es fuera de lo normal, es lo que da fortaleza. Entonces, Hebreos 11:6, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es lo que está diciendo es que la persona que no ha desarrollado una fe, porque no ha desarrollado una mente a través de su creencia, es débil, es incapaz, es impotente, no tiene la fortaleza suficiente para poder hacer la voluntad de Dios, que es la idea de agradar a Dios. Entonces, Efesios 3 dice Pablo que él ora porque, y aquí lo voy a poner todos los versículos para que vean qué interesante el orden. Él dice que nos fortalece con poder en el hombre interior. Cristo habita una vez fortalecido por la fe que viene después de la creencia que da fortaleza. ¿Ven? Fortalecidos y entonces habita Cristo por la fe. La misma fe ayuda a fortalecer y Cristo habita que también ayuda a fortalecer y dice en vuestra mente. Dice en español creo que dice corazón, pero el original, la palabra original lo que quiere decir es que habite Cristo por la fe, que es una fortaleza que viene de Dios, pero es como resultado de la responsabilidad de haber creído, habita en mi mente, en mi carácter y en mi preferencia moral. Y lo más bonito de esa palabra que usa, que es cardía, es que preferencia moral quiere decir el lugar donde se toman las decisiones. En realidad está hablando de la corteza frontal, de la corteza neocorteza, de la corteza prefrontal, como usted le quiera poner, pero en la parte del cerebro donde usted piensa. Entonces él está diciendo que con la fe se fortalece lo que hace que yo sea humano y piense y no me deje llevar por las emociones y como quien dice, me caiga explotado en el piso, sino que me ayuda a tener fuerza lo suficiente para aprender y a soltar el paracaídas. Entonces, con esa fortaleza,
voy a poder comprender, voy a poder conocer el amor de Cristo, porque ese amor va más allá del conocimiento humano meramente mortal. Y entonces podemos ser llenos de la plenitud de Dios. Entonces, lo que Jesús cuando dice, si puedes creer, al creer, cree, todo le es posible. La idea de esto es, cuando Cristo trató con la mujer del flujo de sangre y con Jairo, nos enseñó algo vital para la vida de los seres humanos y más para nosotros que nos llamamos cristianos. El primer punto es el siguiente. Es imposible, o sea, es algo natural que cuando veamos un estímulo grande emocional o pues ni siquiera sin entenderlo, nos vamos a tirar del avión. El punto está que al estar cayéndonos, nos recordemos que tenemos un paracaídas y que seamos lo suficientemente fuertes para abrir el paracaídas y no quedar explotados una vez que nos caigamos. Ahora, el poder abrir ese paracaídas va a ser en relación a qué tanto yo he creído y qué tanta fe esa creencia ha formado. Una persona que no cree porque no ha tomado tiempo y ni ha sido suficientemente responsable para dedicar tiempo a aprender a creer, no va a poder tener una verdadera fe. Y entonces siempre va a caer explotada en el piso, siempre va a tener memoria traumática, siempre se le va a desarrollar en los químicos que van a hacer que viva con un estilo de vida y un comportamiento mal. Sin embargo, cuando yo tomo tiempo, cuando yo me responsabilizo, cuando me acerco a Dios para poder creer, para aprender a creer, entonces Cristo y el cielo me otorga la fe que va más allá de todo el conocimiento humano. Y esa fe, junto con lo que yo creo, me vuelve fuerte y me da la fortaleza de que cuando esté decaída, de picada, que las emociones empiecen a hacer un sinnúmero de pensamientos automáticos en mi cerebro, me recuerde que tengo un paracaídas y lo pare y abre el paracaídas. Por ejemplo, cuando una persona se presenta con algo y le vienen los pensamientos automáticos, que es como quien dice que ya se cayó del avión y va de caída y empieza a pensar que yo no valgo para nada porque yo siempre hago las cosas mal, porque el cerebro de manera natural va a buscar evidencia para mantener esa emoción. Va a buscar razones para mantener esa emoción. Yo no valgo porque yo sé que esto y esto y esto, y busca evidencia, pero que usted hasta cualquiera se convence porque algo natural y sabe, y pues nadie conoce su cerebro más que su cerebro, así que él va a buscar cosas que usted ni se acordaba para él ayudarle a enseñarle completamente lo que él quiere decirle. Y usted sigue de caída, sigue de caída, sigue de caída. Pero cuando usted tiene fuerza a través de lo que creyó y la fe, entonces el Espíritu Santo puede, en medio de ese caudal de pensamientos, prenderle el fuego como hizo Jesús a la mujer del flujo de sangre a Jairo y decirle, hija, oh, no temas, para parar en seco y volver usted a tomar como que conciencia de que, ay, espérate, pues yo tengo un paracaídas, prende el paracaídas y entonces empieza a pensar como debe de pensar y no a pensar como el cerebro quiere que usted piense de manera automática. Entonces la emoción toma su lugar y su espacio y la razón empieza a ser razón de lo que está pasando y usted puede vivir una vida más feliz y con menos traumas y con menos problemas emocionales. Y eso es lo que Jesús hizo con la mujer del flujo de sangre y con Jairo en el camino a sanar a la hija de Jairo. Y cuando Jesús le dice aquí, creo que a un muchacho, si puedes creer al que cree, no, él le dijo al papá del muchacho, si puedes creer al que cree, todo le es posible, todo es posible para la persona que ha formado una fortaleza a través de el estudio de la palabra, la creencia desarrollada en su mente y la fe impartida por Dios, porque la fe que Dios da es algo de Él y todo lo que Dios nos da que viene de Él es omnipotente porque Dios es omnipotente. Entonces, si yo creo y sé lo que creo y mi creencia me ha ayudado
a entender la fe a través del regalo que Dios me da, no hay nada que pueda dañar mi balance mental, porque todo para mi mente va a ser posible, no importa lo que las emociones me digan. Entonces las emociones se ponen bajo la razón y llegan a ser algo bonito, algo emocionante, algo gozoso, en vez de quienes nos manejan y nos esclavizan. Y esa es la belleza de creer solamente. ¿Qué le parece si oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por acompañarnos, protegernos, por dirigirnos, Señor, y gracias porque en la Biblia usted nos ha dejado consejos, principios, tips, como usted le quiera poner, Señor, pero no ha dejado la manera de poder vivir aquí en la tierra una vida que lo glorifique a usted, pero que también nos haga personas completas, personas sanas, personas que puedan resistir y ser resilientes a todo esto que está pasando alrededor nuestro. Gracias, Señor, por historias como la mujer del flujo de sangre y como Jairo, Señor, y le pedimos que por favor a los que decimos creer, esa creencia pueda hacer que podamos ver la fe, que podamos aceptar la fe que usted nos da, y a lo que todavía no creemos mucho, Señor, que usted nos haga empezar por curiosidad, responsabilizarnos para aprender a creer y así poder obtener esa fe que nos fortalezca, Señor, y a todo lo malo que va a pasar y ha pasado y está pasando alrededor nuestro, que automáticamente desenfrena un sinnúmero de pensamientos llevados por la emoción, podamos tener la fortaleza de que a su mano, a su lado, usted nos pare y nos diga alto, saque el paracaídas y no caigas estrellado. Gracias, Señor, por darnos esa habilidad y por no solamente dárnosla, sino por estar con nosotros para que cuando fallemos, dudemos y seamos débiles, usted nos fortalezca en hacerlo. Bendíganos ahora y siempre, sea con cada persona presente, con cada persona que nos escucha en YouTube y sea con el resto del programa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.